continuando con su programa Trazando Rutas, siempre en compañía de Juan Alexander Pérez. Bueno, vamos ahora a conversar con el director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, Juan Bardé. Buenas noches, Juan, ¿cómo están las cosas? Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. Amén, como siempre, nosotros le agradecemos que siempre atiende al llamado de nosotros en su programa Trazando Rutas. Bueno, hay que empezar indiscutiblemente con la situación que existe en educación. Hemos visto paro en el día de ayer, también en el día del viernes. También hubo situaciones de zonas que se paralizaron. Y la ADP tiene un problema de convencer a la sociedad y a los padres de que esos paros son importantes y no son políticos. ¿Cuál es la situación? Y el ministro ha anunciado con bombo y platillo que ya aumentó el 8%, ¿qué más ustedes quieren? Y dicen que el ADP se le ha hecho 2 o 3. Y digo inclusive que los profesores quieren ganar más que un cirujano que se lleva 16 años estudiando y trabajando. ¿Cuál es la situación? La situación es que realmente el ministro Ángel Hernández ha incumplido y violado el acuerdo que se firmó con la Asociación Dominicana de Profesores en 2021 y 2023, que es un acuerdo por la calidad de la educación. Yo quiero aclararles algo. La protesta, la manifestación, es el último recurso que agota la ADP. Cuando la ADP ya va a las calles, es porque se ha pasado meses y años pidiendo a las autoridades que creen condiciones conducentes al aprendizaje en las escuelas públicas. ¿Por qué protesta la ADP? Porque las escuelas públicas se han convertido en guarderías. Guarderías públicas donde no está ni la infraestructura, ni los medios y recursos para el aprendizaje, ni las políticas educativas, ni tampoco la alimentación adecuada, ni tampoco lo que se llama el programa necesario para desarrollar profesionalmente a los mismos docentes. La ADP viene a protestar ahora porque en 2023 firmó un convenio con el ministerio donde hay 20 puntos. O sea, eso está por escrito. Todo eso es un convenio firmado frente al presidente de la República y frente al defensor del pueblo. Entonces, ¿por qué es que protesta la ADP? Porque se crearon mesas de trabajo y de diálogo. En esas mesas nos pasamos meses y tú tienes escuelas que hoy en día, te reitero, operan en condiciones inhumanas. Esos 20 puntos referían aspectos sobre el desarrollo profesional de los docentes, sobre la evaluación del desempeño. Aquí se ataca mucho a los docentes y se dice que no tenemos buenos docentes, pero hace 7 años que no se evalúa a los docentes. Si usted no cuenta con una evaluación científica sobre el desempeño del docente, usted no tiene fundamento para decir que los docentes no son buenos o no hacen su trabajo, porque la educación es una ciencia. Y como ciencia requiere de método para evaluarlo todo. La ADP está en la calle porque los niños tienen un mal desayuno y una mala alimentación escolar, porque no tienen los libros suficientes que necesitan, porque los libros están mal hechos, porque tú vas a una escuela pública y donde tienes un aula que fue diseñada para 25 niños, te meten 50. Porque tú tienes niños en el nivel inicial, en preescolar, con una sola maestra, cuando el diseño curricular te dice que debe ser una maestra más un asistente. Y si no lo haces así, estás poniendo en riesgo la vida del niño y la vida de la maestra. Entonces, en este país estamos en los últimos lugares del mundo en calidad educativa, pero es precisamente el docente el que está luchando porque se mejore la calidad de la educación. Entonces te critican porque los docentes paran un día de clases y te dicen lo siguiente: bueno, en un día se pierden 8 horas. Esas 8 horas de ese día de protesta equivalen a 1.500 millones de pesos. Pero la gente no sabe que cada día de las 8 horas de clases se pierden 2 horas. Y que esas 2 horas equivalen a 384 millones de pesos que se pierden diariamente en la escuela pública y que a final de ¿Pero que se pierden por qué? ¿Se pierden por qué? Porque el diseño curricular dominicano está hecho en base a 1.600 horas al año. En la tanda extendida. Correcto.
En esas 1.600 horas, tú tienes un conjunto de objetivos de aprendizaje, de indicadores de logros, que es lo que se llama el calendario escolar. El calendario escolar no es un horario. El horario es el espacio en el cual está el calendario. Ahora, si tú no cuentas con los recursos, ni la infraestructura, ni el personal suficiente, esas 8 horas se reducen a 6. Y esas 2 horas que se pierden equivalen a 384 millones diarios. Y eso equivale al final de año escolar a 75,000 millones de pesos que se pierden en este país. Y peor, 2 horas al día que no se aprovechan. Juan, Señores, pero Juan, disculpa que te interrumpa, pero el presidente ha defendido el aumento del 8% que el gobierno dispuso a favor de los maestros y además el presidente dijo que en las condiciones económicas que está el país no puede ser más de un 8% ese aumento. yo les voy a explicar algo. La República Dominicana es el país de América Latina que menos gasta en remuneración a los docentes como parte del presupuesto total de la educación pública. O sea, los salarios de los maestros en América Latina de aquí están por debajo de otros países. El gasto en remuneración a los docentes ya. está 20% por encima de lo que se gasta en República Dominicana. Aquí utilizan lo que se llama el sofisma de la comparación irracional. Lo que comparan es el sueldo de un individuo con el de otro. Pero si tú comparas el sueldo de un docente en Panamá y República Dominicana, tú lo que estás comparando es un número bruto. Tú no tienes el índice de precios al consumidor de Panamá, ni el índice de inflación reflejado en ese monto bruto. Y así engañan a la gente y lo confunden. Y le dicen que los de aquí ganan más que los de otros países. Pero eso es una falsedad. ¿Por qué? Internacionalmente lo que se compara es cuánto invierte el Estado en las remuneraciones a los docentes. El promedio de inversión en remuneraciones a los docentes en América Latina es 71.3%. La República Dominicana está en 51%. Con el 8%, 20, con el 8%, entonces se lleva a un 54%. Aún así, la República Dominicana está 17% por debajo del promedio de América Latina. Nosotros tenemos los análisis financieros que demuestran que es factible y viable un aumento de un 20% a los docentes y que aún así lo que esto implicaría sería el 61% del presupuesto total del Ministerio de Educación y eso es 10% por debajo del promedio de América Latina. Y si lo comparas con el presupuesto del 4% para la educación, no llega al 50%. Pero factible desde el punto de vista económico. Usted dice que sí, 20% puede mira ser dónde es factible. que está la gran confusión de la gente. La partida en la que más invierten todos los ministerios de educación del mundo es en los recursos humanos de la educación. Claro, eso es así. Entonces, aquí están 20% por debajo de lo que invierte el resto del mundo. Donde confunden a la gente es utilizando una falacia lógica, un sofisma, que se llama así. Se llama el sofisma de la comparación irracional. Yo invito a todo el pueblo dominicano que lea un libro, que es un bestseller ahora mismo en el mundo, que se llama Predeciblemente Irracional. Cómo manipulan y engañan a la gente con falacias lógicas. Lo único aquí te dicen, bueno, pero un docente gana más que un policía, gana más que cualquier empleado público, pero el sueldo de un docente no se establece mediante comparación con otras áreas. El sueldo promedio real de un docente en la República Dominicana, con el aumento de un 8%, es 43,200 pesos. ¿Pero nivel primaria o secundaria? El nivel secundario es 41,000 y algo. El nivel primario, después de la igualación salarial, es 43,200 pesos. ¿Y cómo está hoy la canasta promedio básica? En 45,000 pesos. Pero, o sea, el aumento del 8% deja el salario promedio real de los docentes en 1,700 pesos por debajo de la canasta familiar, sin hablar del costo de la electricidad o el costo del pago de su casa o cualquier otro consumo extra que tenga un docente. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Se hace un aumento de un 8%, pero ese 8% ni siquiera llega al monto de la canasta familiar promedio, según los datos del Banco Central de la República Dominicana. Escúchame, dos cosas. Vi al ministro decir que los maestros quieren ganar por encima de un... Pero usted le está creyendo a un ministro... Usted le está creyendo... Dicen ellos que los sueldos de los profesores
están equiparados prácticamente con los médicos y dice él que dura 16 años. Fíjese, les reitero lo siguiente. Establecer una comparación entre una profesión y otra es una práctica irracional. Lo que un profesor se gana y lo que hace no tiene que ver con lo que otras profesiones hacen. Es lo primero. Eso es una falacia, eso es un sofisma. Eso es un juego mental en el cual envuelven a la gente en estos países del tercer mundo. Y le voy a explicar algo. ¿Cuál es el razonamiento al que hay que llegar? Mire, el mal de muchos es solo consuelo de tontos. Si otros ganan mal, ese no debe ser el marco de comparación para los docentes. Los intelectuales son los maestros son los intelectuales de la sociedad. Ojo, aún así, vamos a los hechos. Primero, yo no le puedo creer a un ministro que fue capaz de decirle a este país que se iban a ahorrar 5,000 millones de pesos si hacían nuevos libros. Y hoy usted no ve ningún ahorro. El ministro, en mi opinión, no tiene la credibilidad necesaria por sus hechos para decirle a este país nada. Porque lamentablemente todo lo que ha dicho ha sido incorrecto y falso. Primero, él dijo ayer a la prensa acá que el acuerdo entre la ADP y el ministerio no establecía una fecha exacta para el aumento. Y el numeral 14.2 del acuerdo te dice específicamente que el aumento se haría en abril. Por eso está por escrito. Lamentablemente aquí tenemos una prensa que no investiga y que tiende en general a publicar notas de prensa. Porque para un periodista que haga investigación antes de publicar algo, solo tiene que revisar el acuerdo y verificar si lo que el ministro dice es lo que dice el acuerdo. Pero aquí se están publicando lo que dicen los funcionarios públicos, no lo que dicen las normas, los papeles, los acuerdos y la realidad. Entonces, también te les reitero, ¿qué es lo que le importa a un maestro? Cuando él va al colmado, cuando tiene que pagar la luz, lo que el maestro tiene en la mano no es lo que ganan otros profesionales, es lo que él tiene que tener en su mano para vivir. Entonces, si el sueldo promedio real de un docente no llega al costo de la canasta familiar promedio, ¿qué se espera? Que Juan, se queden de manos cruzadas. una pregunta. Hay varios expresidentes del ADP que han iniciado un proceso de armonía entre el gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Hasta dónde pudiera tener eso algún éxito? Eso va a tener éxito. Yo estoy involucrado en esto. Yo le voy a aclarar algo. Este es mi gobierno. Pero mi deber es a la educación y a los docentes. Porque uno escoge un gobierno, uno elige un gobierno para que llene las expectativas que uno tiene sobre el país y sobre su desarrollo. Ahora, yo les reitero, esto no es un tema político. Esto es un tema de hechos. Ellos alegan que no les alcanza el presupuesto. Nosotros tenemos la evidencia de que les alcanza. Al día de hoy... O sea, usted tiene estudio económico que certifica claro que, sí. Que ciertamente hay base económica para definitivamente. Te voy a dar un dato sencillo. Al día de hoy, el Ministerio de Educación tiene una subejecución presupuestaria en el primer cuatrimestre del año de 24,000 millones de pesos. En el primer cuatrimestre. El año pasado terminaron con una subejecución presupuestaria de un 7%, que es equivalente a 23,000 millones de pesos. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ellos se han negado a revisar números con nosotros. ¿Por qué el ministro unilateralmente y arbitrariamente manda hacer un aumento de un 8% cuando yo estuve en la comisión que se reunió con ellos en la última vez que se hizo esta reunión y quedamos en que ellos iban a revisar nuestra propuesta? No. El ministro rompe el diálogo, rompe el acuerdo, no utiliza protocolarmente el procedimiento adecuado porque nosotros acordamos con su comisión reunirnos una vez más. ¿Qué ha hecho él? No, vamos a hacer un 8%. Entonces, ¿para qué nos hablan de diálogo? Si quien rompe el diálogo es el ministro, si quien viola el acuerdo es el ministro. Y yo soy un técnico. Y si el ministro me demuestra o cualquier autoridad con números que no se puede llegar a más de un 8%, yo lo aceptaría. Pero ¿qué sucede? Que los datos que tenemos nosotros muestran lo contrario. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se han negado a revisar con nosotros los números? Vamos a una breve pausa y seguimos en esta conversación con Juan Bardé, director del Observatorio Educativo Dominicano. Así es.
ante este hecho real de un 8% ya a partir del 1 de mayo, y que el gobierno, que el presidente y el ministro están cerrados a banda, de que no hay posibilidad, ¿cuáles son los pasos? Yo vi ahí una rueda de prensa que celebró el viernes cuando se reunió el Comité Central del ADP. ¿Cuáles son los pasos posibles a seguir? Yo no entiendo que el presidente esté cerrado a que sea un 8%. El presidente es economista y nosotros no nos hemos reunido con el presidente. Quien ha impuesto un 8% ha sido el ministro de Educación. Si el presidente se ha expresado al respecto, se basa en los datos que le ha dado el Ministerio de Educación. Ahora, nosotros tenemos los mismos datos oficiales del Ministerio de Educación y estamos a la espera de que el presidente de la República pueda intervenir en ese tema y que nos basemos en la objetividad financiera, técnica y sobre todo de política educativa. Porque fíjense qué es lo que sucede acá. El monto que dice el Ministerio de Educación que puede gastar se basa en una convicción que tienen ellos en particular. Ahora, esa convicción no se basa en lo que se estila internacionalmente sobre el gasto en educación pública. Este país lo quieren comparar con otros países del mundo cuando les dan las pruebas PISA, las pruebas CERCE, las pruebas TERCE. Entonces, para algunas cosas, sí quieren comparar a los niños y a los docentes con otros países del mundo. Ahora, para ceñirse por los estándares internacionales de distribución del gasto en educación, no lo quieren hacer. Si usted quiere mejor educación, usted tiene que ceñirse por estándares que sean probados local e internacionalmente. ¿Cuál es nuestro argumento? Primero, las protestas no son por el sueldo. Las protestas son porque las escuelas operan en condiciones de miseria. Pero Juan, dicen que en este momento, donde estamos apenas a 14 días de unas elecciones, que esos son movimientos políticos y están acusando porque el presidente del ADP es diputado y candidato a reelegirse y es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Le están dando un matiz que es para crear situaciones. Mire, si usted primero quiere saber la verdad, yo insisto, tiene que basarse en los hechos, no en los dichos. ¿Cuáles son los hechos? Quien decidió que se discutiera este tema en abril fue el gobierno dominicano. Fue el ministro de Educación y fueron las autoridades las que establecieron discutir este tema en abril. No fue la ADP. O sea que ese argumento se cae porque eso fue establecido por ellos. No pueden decir que ahora esto es porque hay unas elecciones. Si fueron ellos los que decidieron. Nosotros propusimos que esta discusión se diera en enero y ellos dijeron que no. Cuando se firmó el acuerdo, la propuesta nuestra era discutir el tema del aumento salarial en Juan, enero. pero ellos están planteando ahora que es que el monto a que asciende ese aumento que ustedes están exigiendo es de 43,000 millones de pesos. Es totalmente falso. Es que nosotros tenemos los números, señores. Mira algo sencillo, para que tú veas cómo es que a la gente tú la agarras en su propia mentira. Nosotros pedíamos inicialmente un 20% de aumento. Ellos llegan a un 8%. Y entonces publican en la prensa que ese 8 son 5,000 millones de pesos. Entonces es imposible que un 20 sean 43,000 millones. ¿O es que no saben aritmética básica? O sea, señores, es que hay que hablar con números. Hay que hablar con hechos. Nosotros estamos discutiendo este tema ahora porque las autoridades impusieron que se discutiera ahora. Tú me preguntabas, ¿y qué hacemos con el 8%? Bueno, nosotros lo que decimos... Primero, nosotros no lo hemos aceptado. ¿Y a cuánto sube por profesor? O sea, el 8 de un sueldo. El 8 es lo que lleva el sueldo promedio del docente. El sueldo promedio real es a 43,200 pesos. O sea, y la canasta familiar está en 45,000. No hay que irse más lejos de ahí. La excusa no puede ser que otros ganan menos, porque de nuevo, el mal de muchos es solo consuelo de tontos. Y los docentes no son tontos. Esa es una manipulación. Entonces, el punto nuestro es el siguiente. Nosotros no vamos a aceptar un 8%. Eso se ha impuesto a la mala, arbitrariamente. Entonces, nos preguntamos, ¿es mediante la arbitrariedad que vamos a dirigir la educación pública? Y algo que me preocupa a mí. ¿Cómo usted espera mejor educación si las condiciones de vida del docente no son adecuadas? Miren, la educación se basa tanto en la parte racional como en la parte afectiva.
El aprendizaje nace de un binomio que se denomina la cognición y la emoción. Si usted tiene 132,000 docentes inconformes que no pueden ni siquiera pagar la canasta familiar, ¿de dónde creen ustedes que este país se va a desarrollar en educación? ¿O creen que los docentes son robots o máquinas que simplemente van a la escuela a repetir cosas para que otros lo escuchen? Peor, si las condiciones en que están las escuelas públicas son de guarderías, o sea, que no tienen condiciones para el aprendizaje, ¿cómo creen ustedes que los niños van a aprender o que este país se va a desarrollar? Aquí el debate no es simplemente de un sueldo, es que el Consejo Económico y Social, señores, hace 3 semanas, en la Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación, determinó que el Ministerio de Educación no había logrado ni una de las 36 metas priorizadas para mejorar la educación del país. El tema del sueldo vino ahora, y reitero, exclusivamente porque las autoridades decidieron discutirlo ahora. El 8% no es suficiente porque ni siquiera llega a suplir la canasta familiar promedio de la República O sea, la Dominicana. ADP no va a aceptar el 8%. No, ¿Y cuáles definitivamente. serán los pasos a seguir? Bueno, ahora estamos negociando, hay una comisión, ahí está el Defensor del Pueblo, que nos invitó mañana lunes a una reunión a las 10 de la mañana con los actores al diálogo. Pero insisto, aquí quien rompió el diálogo no fue la ADP, fue el ministro. Pero nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero nosotros no podemos aceptar un 8%. ¿Y el Ministerio de Educación va a ir a esa reunión con el Defensor del Pueblo y ustedes? Nosotros El día de nosotros mañana. esperamos que vayan porque ellos son simplemente funcionarios públicos. El Ministerio de Educación no es propiedad de Ángel Hernández ni de ninguno de sus viceministros. La Ley de Función Pública 4108 les obliga a ellos a ejercer la función pública, no el capricho que se les ocurra. El Estado está para servir al pueblo. Entonces, de no hacerlo así, no están cumpliendo la Ley de Función Pública. Y realmente los docentes, miren, yo les digo algo, yo tengo 34 años como docente y he visto pasar los ministros desde la era de Jacqueline Malagón hasta hoy. Y les puedo decir que todos los ministros, todos los funcionarios públicos son aves de paso. Los que no son aves de paso somos los docentes que pasamos 25 y 30 años en el sistema. Y aquí los únicos que en realidad luchan por el derecho a la calidad de la educación somos los docentes, porque somos los que estamos todos los días en una escuela pública. Mire, hay una corriente que está planteando dejar sin efecto esos aumentos colectivos y hacer los aumentos en función de la evaluación particular de cada uno de los maestros. O sea, que los maestros ganen, como por ejemplo los médicos, que si usted tiene una especialidad en geriatría y usted está en un hospital y este es lo que es médico general, pues el que tiene esa especialidad gana más. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque para eso hace 10 años, mediante la orden departamental... ¿Y por qué no se pones en ejecución? Déjeme explicarle. Eso que usted dice se ha establecido hace 10 años a través de la orden departamental 29/2014. A pesar de eso, solo en 2017 se puso en marcha y se realizó la evaluación de desempeño docente. Nosotros llevamos ya al día de hoy 7 años esperando la evaluación de desempeño, que es la que te dice... Pero que ustedes están planteando un aumento colectivo, ¿eh? No, lo que sucede es que eso en base al sueldo base. La evaluación de desempeño tiene incentivos. O sea, implica un aumento por encima de... No un aumento, un incentivo. Okay. Así lo establece el mismo Ministerio de Educación hace 10 años. Y ahí sí tú tienes incentivos por capacitación, por titulación, por especialidad, por antigüedad en el servicio y por desempeño. Entonces, nosotros llevamos 7 años porque si queremos mejores docentes, yo creo que el país puede tener mejores docentes. Pero la única forma de lograrlo es evaluándolos. O sea, científicamente tú no puedes hablar, nadie puede hablar de la calidad de los docentes dominicanos sin haberlos evaluado en su desempeño. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se haga, y yo soy parte de la comisión que lleva 1 año y medio tratando de lograr que se realice. Yo quiero dejar claro en la mente de todo el pueblo dominicano lo siguiente. La ADP y el Ministerio de Educación firmaron un convenio en 2021 y 2023 para la mejora de la educación dominicana, y al día de hoy el Ministerio de Educación no ha cumplido ninguno de los 20 puntos en este acuerdo. Número 2,
La ADP tiene los datos financieros económicos que justifican el aumento que está solicitando. Número 3, la República Dominicana es el país de América Latina que menos gasta en remuneración a los docentes como parte del presupuesto total de la educación pública. Y número 4, el aumento de un 8% que se ha hecho a los docentes no llega a cubrir ni siquiera la canasta familiar promedio, según los datos del Banco Central, a este día en abril. Mire, Juan, ¿cómo En mayo, quiero decir, perdón. ¿Cómo el Ministerio de Educación y ustedes, la ADP, resolvieron el problema de los libros que ustedes denunciaron que tenían fallas? ¿Y quién ha dicho que ese problema se ha resuelto? ¿Cómo que? Pero bueno, es que parte del problema, mire, ayer vi... Y los niños están recibiendo clases con esos libros que usted mismo... No solo, yo encontré en un libro más de 600 errores y lo he hecho público y hay un video mío en YouTube señalando uno por uno los errores. Pero no es solo eso, es que mandaron a imprimir la mitad de los libros que necesitan los niños. Aquí se dan 8 asignaturas y solo se imprimieron 4. Entonces, tampoco hay la cantidad. Aquí hacen falta 13 millones de libros para que los niños tengan todas las asignaturas cubiertas. Y ellos alegaron ayer en una publicación que vi que han entregado 8 millones. Lo dudo, pero vamos a asumir que sí. Todavía faltan 5 millones. Entonces, ¿cómo es que usted espera que un niño luego pase las pruebas PISA? O que le vaya bien en las pruebas diagnósticas de tercero y de sexto, o que pase las pruebas nacionales, si encima de que las escuelas operan como guarderías porque no tienen condiciones, ni siquiera tienen los libros de texto, y los que tienen están llenos de errores? Pero Juan, el presidente dijo en el debate de los candidatos, y dijo el ministro, que aquí todos los niños tienen una tabla que no, aquí el último están los contenidos de todos los no, libros. no, lamentablemente le informaron mal al presidente. Si desea, nosotros con mucho gusto le podemos mostrar los estudios, las investigaciones que tenemos que revelan que aquí más del 95% de los niños no tienen ya los equipos que se compraron hace unos años porque están averiados o porque realmente ya no sirven. De hecho, ya no se les permite llevarlos a las escuelas y tampoco les permiten llevar celulares para usar libros digitales. Entonces yo me pregunto, ¿y cuándo es que usan esos supuestos libros digitales? 15,000 millones en tablets y computadoras. Sí. De hecho, hasta las universidades les regalaron miles de esas cuando los niños no lo tienen. O sea, los niños no tienen equipos en las escuelas y les regalaron miles y miles a universidades, que fue una práctica muy incorrecta e irregular. Juan, pero usted acaba de decir que el ministerio tuvo una subejecución presupuestaria. El año pasado dejó de gastar 23,000 millones que no los pudo gastar. Pero a la vez entonces usted dice que ya los niños no tienen el acto que... Esa es la gran contradicción, la disonancia que tú ves aquí. Es que tú tienes una escuela que funciona en condiciones de miseria, donde no hay agua, donde no hay buena alimentación, no hay buena ventilación, no hay buen mobiliario, no hay una infraestructura motivadora y conducente. Señores, aquí en este país tienen la materia de ciencias naturales y las escuelas públicas no tienen laboratorio de ciencias. O sea, aquí lo que hay es una locura en la educación pública, que es un teatro, una simulación que se mantiene, donde ni el niño ni el docente pueden ejercer su rol efectivamente, porque no hay un ambiente conducente al aprendizaje. Entonces, en general, en la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, por lo que estamos abogando es por mejor educación. Y para mí, Albert Einstein decía que la mayor definición de la locura es hacer lo mismo todo el tiempo con la esperanza de que las cosas vayan a cambiar. ¿Por qué protesta la ADP? Porque quien vive día a día ese suplicio de la escuela pública son los docentes. No es ningún periodista que está opinando por ahí, ni ningún comentarista. Mira, fíjense que ningún funcionario de este país envía a sus hijos a las escuelas públicas. Ellos saben la realidad. Entonces los docentes están luchando por una mejor educación. Y lo más irresponsable de los docentes sería quedarse de brazos cruzados y no protestar. Juan, pero cuando usted dice que no van a aceptar, eso indica que este año escolar está en peligro. No, porque ya usted tiene el 80% del año escolar concluido. Si no hay clase, si hay huelga, como se ha amenazado, como dice el ministro, que no se cumplen con la programación, con el programa, por las huelgas. No, eso es una falsedad. Entonces el año escolar, que debe terminar en mayo,
porque normalmente en mayo No, termina en junio realmente. Bueno, pero ya en mayo, O sea, en un mes. Sí. pero que ya en mayo comienzan a hacerse las pruebas finales. Pero entonces, o sea, mi- peligra el año escolar. Mire qué buen Y razonamiento. Usted ustedes lo, han cogido dos temas, la campaña y el año escolar para presionar. No, eso que coincidiera esto con la campaña, lo escogió el gobierno, que fueron quienes impidieron que se discutiera el tema en enero como nosotros propusimos. Vamos a estar claros. Lo otro, fíjese qué buen razonamiento usted ha hecho. Si falta un mes para terminar el año, ¿se va a perder el año? No. Dos, una cosa es una protesta y otra es una huelga. Aquí no se ha hecho una sola huelga. Pero hay anunciado de huelga. No, hay protestas. Vamos a aclarar esto. Por ejemplo, la protesta masiva que se hizo frente al Ministerio de Educación implicó a unos 25,000 docentes. O sea que usted tiene 105,000 que se quedaron en la escuela. Ojo, las que se están haciendo son por regiones. O sea que usted puede un día en una región parar la clase. Ahora, yo le voy a aclarar algo. Aquí por lo que más se pierde clases, no es por una huelga de un día, es porque las escuelas no tienen condiciones adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje. Les insisto, aquí se pierden al año 400 horas de clases. Cuando usted calcula las 2 horas diarias que se pierden durante 40 semanas de clases. Ojo. Entonces, quien provoca la mayor pérdida de clases es el Ministerio de Educación. Bueno. La incompetencia de estos funcionarios, porque el problema es que aquí no tenemos funcionarios competentes en educación pública. ¿Qué es una competencia? Saber, saber hacer y saber ser. No tienen los conocimientos para dirigir el Ministerio de Educación. No saben hacer las cosas necesarias para dirigirlo. Y tienen otro problema, el mal manejo. No saben ser. Porque usted tomar una medida arbitraria, unilateralmente, cuando estamos en la mesa del diálogo, ¿con qué cara usted le va a decir a este país que usted está dispuesto al diálogo? Si usted a la mala simplemente impone. Cuando estamos discutiendo, dialógicamente, estamos tratando de llegar a una solución. No, a espaldas del otro, que son los docentes, vamos a hacer un 8 y punto. Bueno, el tiempo se ha terminado, pero según usted coincide con la oposición de que el gobierno está muy malo en educación. Todo el mundo sabe usted que hace también- 24 años este país está muy mal en educación. No es algo nuevo, pero eso no lo excusa. Porque precisamente lo que yo sostengo como académico, usted llegó a 2020 consciente de que aquí se perdieron 2 décadas en educación, de que no hubo avance. Entonces ya usted tiene toda la data para saber que las cosas estaban mal, lo correcto. Y te voy a decir algo, este gobierno empezó muy bien en educación. La desgracia es que aquí, con Fulcar. en términos técnicos, Fulcar hizo un plan operativo a 4 años, una estrategia para 4 años, que fue muy bien visualizada. Desgraciadamente a Fulcar le tocó la pandemia. Evaluar la gestión de Fulcar en términos técnico-pedagógicos es muy difícil, porque es que ningún país del mundo en ese primer año pudo lograr nada porque no estaba preparado. Ahora, ¿qué yo entiendo? Si el gobierno dominicano hubiera seguido ese plan estratégico a 4 años que diseñó, hubiéramos tenido mejores resultados que ahora. Pero ¿qué es el problema? Llega un nuevo ministro, ponga usted, quitaron a Fulcar, entra Ángel Hernández, perfecto. ¿Qué tenía que hacer Ángel Hernández? Lo que manda la Ley de Función Pública, continuidad del Estado. ¿Qué hace Ángel Hernández? Quita los libros de texto que duramos años preparando y arreglando. 1. Empieza, lamentablemente, a hacer cosas como, por ejemplo, el transporte escolar. 9,000 millones de pesos. Como que el transporte escolar lo venden como un gran logro. Pero eso no es una prioridad. La prioridad de este país es que hay un mal desayuno y una mala alimentación escolar, que no hay equipos en las escuelas públicas, que no hay condiciones de infraestructura, que no hay suficientes libros de texto, que no hay buena formación para el docente, que no hay sistemas de supervisión y control. No es comprar un grupo de guaguas que se usan 2 veces al día y se dejan ahí abandonadas. Gracias, Juan. El ministro lo que hizo, en vez de seguir el plan de Fulcar, que lo he oído a Fulcar quejándose, lo que entró fue a denunciar todas las anormalías y todas las diabluras que según él hizo el ministro Fulcar. Gracias por estar con nosotros en un programa más Trazando Rutas. Nos veremos el próximo martes en Teleradio América 79. El Señor Dios nos sigue permitiendo. Gracias, Juan. Cómo no, un placer.